Vamos a poner acá, compartir pantalla y arrancamos. No, acá no, acá sí. Bien. En teoría se está grabando, así es que ya estamos ok. Coméntenme, porfa. Voy a poner acá buenas noches. Acabo de publicar en el canal de Anatomía Lío. Buenas noches. Si me comenten ahí, por favor, si se escucha bien y si se ve bien mi pantalla. Si es así, arrancamos. Porfis, coméntenme si se escucha y si se ve bien. Ya con eso arrancamos. Acabo de publicar en Anatomía Lío. No se escucha ni se ve. A ver, estamos en algún problema, creo. ¿Ven que puse buenas noches? O no se ve. En teoría lo están viendo. Bien, ahí alguien me respondió, vamos, todavía. Ahí está, ahí estoy diciendo sus comentarios. Si se escucha, se ve bien. Listo, arrancamos entonces. Bueno, no los voy a hacer perder tiempo. Acabo de tuitear en el mismo de siempre, sí, Anatomía Lío, este pequeño hilo que va a ser de lo que vamos a charlar ahora, ¿sí? Esto que está acá. Primera cosita importante, o sea, son 4 temas. Algunos de estos temas son enfocados en gente que aprobó el parcial y otros en gente que está por rendir y otra gente que en realidad no, me equivoqué. Estos temas están apuntados a la persona que desaprobó el parcial y a las personas que están por rendir, ¿sí? Así es que yo los leo acá, ¿sí? En este hilo de conversación que voy a poner yo, hola, leo cualquier cosita que me quieran comunicar. Ya lo estoy grabando, después lo voy a subir, así es que queda grabado. Bien, primera cosita, parcial de Splagno. Bueno, felicitaciones, veo mucha gente acá que está conectada. Somos varios y a muchos de ustedes les fue bien, así que felicitaciones a los que ya aprobaron. Eh, meter meter el parcial de Splagno es bastante, ¿sí? Quizás sea el más difícil de lo que significa en cuanto a cantidad de contenido y tiempo, el parcial más complicado del primer año. Así es que sientan, o sea, festejen hoy a la noche, ayer y todos los días hasta que por lo menos una semana de festejos tienen que dar los que aprobaron. Volviendo a los temas, sí, dice parcial de Splagno, algunas preguntas de los que rinden la semana próxima. Sugerencia a los que van a rendir la semana que viene. Preparen un tema, ¿sí? Esta semana nosotros tomamos y evaluamos a mucha gente y ya la semana que viene es casi una repetición de la evaluación. Entonces quizá la semana que viene, tanto como pasó en Locomotor, uno tienda a primero darles a todos los alumnos que inicien con un tema. Inclusive el práctico. Yo por lo menos siempre suelo preguntarle al alumno qué tema desarrollaría bien el trabajo práctico y en función de eso, esas serían las primeras preguntas. No sé si me dice cara o cuello, vamos a buscar cuello o cara al museo, a bioimágenes o a preparados de mesa. Conclusión, traten de tener un tema a mano, que ustedes se sientan cómodos. Una de las evaluaciones que tuve esta semana fue una alumna que me dijo irrigación de supra e inframesocolon y bueno, fuimos a ver un frasco de museo, pero sabía bastante bien la irrigación supramesocólica, o sea, la que es asociada al tronco celíaco, pero cuando empezó a hablar de las ramas de la mesentérica superior y ya ni siquiera nombró las ramas de la mesentérica inferior, me di cuenta que ya no lo tenía muy en claro. Así que conclusión, tengan un tema, un recurso como tema general, tanto para la parte práctica como la parte teórica. Primera cosa. Segunda cosa, pregunten lo que se tomó, pero tengan criterio. Las personas que suelen salir de un examen suelen hablar de su examen según como lo recuerdan. No es que sean mentirosos, sino que uno se termina quedando con lo que más eh, le resonó. Y a veces eso que uno se termina quedando de su examen es lo que más le costó o lo que por ahí tuvo más conflicto. Y siempre recuerden este tercer punto que les puse acá, que la pregunta difícil, o sea, ¿por qué digo con criterio? Básicamente porque uno recuerda lo que le costó, ¿sí? A veces no,
qué sé yo. Por ejemplo, sistema cardionector. Sistema cardionector, ustedes saben que lo tienen que saber, ¿sí? O sistema de conducción, saben que lo tienen que saber. Y por ahí uno hace énfasis en un tema de este sistema cardionector o cómo estaba irrigado, y después salen contando la irrigación del sistema cardionector, pero no la formación del sistema cardionector de sus estructuras. Conclusión, tengan criterio, ¿sí? Sepan, imagínense de lo que ustedes leen, de lo que se tomó, cómo se los preguntaron. Casi siempre las personas terminan contando el final de la pregunta y no el desarrollo completo. Perdón. Ustedes ya tienen la experiencia de locomotor como para tener la cintura y más o menos entender que es poco probable que les pregunten plexo bronquial si es que no hubieron varias preguntas previas, ¿sí? O sea, uno sabe que esa pregunta no llega de la nada. Hay un desarrollo previo de otras posibles preguntas. Ay, perdón. Cualquier cosita me interrumpen, van comentando acá y yo lo voy leyendo, ¿sí? El tercer punto, para los que van a rendir la semana que viene, es el siguiente. La pregunta difícil casi siempre llega después de uno o dos errores grandes. Yo ya me pongo a leer, he visto algunos comentarios de gente que les tomaron, y las preguntas difíciles que ustedes ya a esta altura reconocen del examen de esplagnología, sepan que llegan en un oral, sobre todo en la parte teórica, después de un error grande o de dos errores grandes previos. Casi nadie, o sea, de hecho les aseguro que en ningún examen que ustedes tengan, la primera pregunta va a ser la más difícil. Probablemente están hablando de, no sé, de las irrigaciones, no sé, estoy con corazón en la cabeza, pero están hablando de irrigación de corazón y no se acuerdan de irrigación de corazón, y por ahí pasan al sistema cardionector y ya no se acuerdan del sistema cardionector, y de ahí pasan a drenaje venoso de corazón. Y ustedes dicen, me tomaron drenaje venoso de corazón. Y la realidad es que no fue esa la primera pregunta. La primera pregunta era de dónde se originan las coronarias, qué ramas dan, cómo se relacionan con la configuración externa del corazón, etc. Conclusión, la pregunta difícil que ustedes lean siempre llega después de una o dos errores grandes, ¿ok? En cuanto a este primer punto y sugerencia a los que estén por rendir el examen la semana que viene, ¿alguna consulta? Esto se los digo porque se va a tornar un poco repetitivo y van a tener unas ganas enormes de rendir, y van a ver que se empiezan a repetir los temas, ustedes se tienen que concentrar en los repasos, ¿sí? Así es que esa es una sugerencia que les hago. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente punto. La segunda cosita que les quería comentar es, ¿qué pasa si me fue mal? Si rendí esta semana y me fue mal. Y más encima no es que me fue mal ahora, sino que me fue mal ahora en el parcial de Sprague y me fue mal en el parcial de locomotor. Yo les acabo de subir en este hilo de Twitter un comentario de un alumno, un exalumno. Este fue un alumno de hace tranquilo 7, 8 años, que acá él comenta cómo programó, él cuenta un poco cómo fue haber rendido los 3 recuperatorios a fin de año. Obviamente muy parecido a lo que están cursando ustedes, que es una presencialidad semanal, no cada 15 días, pero es bastante parecido a lo que ustedes están cursando. Así que se puede, y no es el primer alumno que he tenido que rinde los 3 recuperatorios a fin de año. Así que tengo los 2 recuperatorios. ¿Qué hago? 3 sugerencias. Primero, tómense el tiempo de pensar en su examen, tanto en el de locomotor como en el de esplagno, si es que rindieron los 2 mal. Tómense el tiempo de pensar qué pasó, ¿sí? No es que ustedes tienen que ahora en adelante van a hacer todo bien y van a llegar a los recuperatorios y van a probar todo perfecto, no. Tienen que darse cuenta qué pasó y qué cosas, conductas, hábitos, formas que tienen, o de la forma en que estudiaron, que tienen que cambiar. Tienen que tomarse el tiempo de pensar en su examen. Y esto no es solamente para los que les fue mal y tengan que rendir un recuperatorio, sino también para los que les fue bien. Por ahí se sacaron un 8, se sacaron un 9, pero aspiraban a un 10. Bueno, dense cuenta qué pasó, qué es lo que les faltó y cómo afinar más el método, ¿sí? Así que tómense el tiempo de pensar en su examen, todos. Los que aprobaron y los que desaprobaron. Segundo punto para los que tienen que rendir el recuperatorio. Planifiquen bien el tiempo que tienen. Les
Antes de vacaciones de invierno les comenté esto, cuando estaban arrancando tecnología, cuando regresaron de las vacaciones, o del receso más bien que vacaciones, y les dije que de acá en adelante no paran hasta diciembre, si es que pretenden rendir al menos un final de primer año en diciembre. Planifiquen bien el tiempo que tienen. No es esto solamente para los que tengan un recuperatorio, es especialmente para los que tienen un recuperatorio, pero sepan que todos, absolutamente todos, van a colgar muchísimo neuroanatomía. Conclusión, si yo tengo dos recuperatorios o ya tengo un recuperatorio, tengo que planificar muy bien el tiempo que tengo y no tengo que esperar a que esté un mes antes del examen para empezar a repasar los temas. Si yo hoy me presenté a tecnología y me fue mal, no puedo dejar que pase un mes sin repasar los temas que hoy, aunque sean pocos, quizás sepa. Lo digo de otra forma. Si yo estudié esplagno, cuello, tórax y no sé nada de cavidad abdominopelviana ni pelvis, si yo dejo que pasen 2 semanas desde hoy o una semana, estoy seguro, y sepan ustedes, porque ustedes ya tienen la experiencia para saberlo, que en una semana se les va a olvidar eso que saben. O sea, planifiquen bien el tiempo que tienen y en función de eso empiecen a repasar ya todos los temas. Por eso es muy importante lo que les estoy diciendo. No tienen nada de tiempo de acá hasta diciembre, ¿sí? Eh, Ustedes si se ponen a pensar en los otros exámenes y más encima neuroanatomía, es complejo en cuanto al tiempo. Van a llegar, ya de entrada tienen poco tiempo, en lo que lleva estos 2 meses es más tiempo. Y los que son muy futboleros, sepan que también está el Mundial, así que menos tiempo todavía. Así que ojo con el tema de los tiempos. Esto que les dije del Instagram del compañero que aprobó los test recuperatorios, no es yo he tenido 5 o 6 alumnos que han aprobado todo a fin de año en recuperatorio. Así es que léanlo con tiempo, los va a animar bastante y se van a dar cuenta. Este alumno ahora, hoy en día, es anestesista, que es una de las especialidades que toma más corte en cuanto al examen de residencia. Eh, es un buen ejemplo que tiene, ¿sí? Así que si pueden leerlo. Acá yo les dejé el link, entonces ustedes cliquean acá y ya lo pueden leer. El tercer punto es no esperen tener resultados diferentes si no hacen cambios. Si ustedes pretenden echarle la culpa a que tuvieron una desgracia familiar, que puede pasar, o tuvieron un percance en su departamento, que también puede pasar, o en su trabajo, que los echaron, o que tuvieron que cambiarse de laburo, o de provincia, o etcétera. Cualquier cosa externa, obviamente, afecta a su rendimiento, ¿sí? Pero si ustedes no tienen ese factor externo que afectó diametralmente su rendimiento, cosa que es normal que pueda llegar a pasar, o sea, si ustedes no tuvieron un- una especie de boicot externo, sepan que tienen que hacer cambios, ¿sí? No pueden pretender que ahora sí van a hacerlo mejor. Por eso les puse acá, no esperen a tener resultados diferentes si no hacen cambios. Esa es la típica frase que se hace y se dice y es real. No hagan lo mismo que hicieron con Splagno y Locomotor si es que les fue mal en Locomotor y en Splagno. Ustedes ya saben en lo que se están equivocando. Por eso el primer punto es tómense el tiempo de pensar bien en su examen y darse cuenta qué cosas mejorar, ¿sí? Siempre estamos pensando no en ustedes como personas, sean mejores personas o peores personas. Siempre estamos pensando en el método de estudio. Es un ítem dentro de muchos ítems que van a tener en su profesión. El método de estudio que están usando es el que se tienen que tomar el tiempo de pensar. El método de estudio es el que tienen que planificar según el tiempo que tienen y el método de estudio es el que tienen que cambiar en caso de que quieran tener resultados diferentes. Siempre nos estamos refiriendo a ese método de estudio. Bien, en cuanto a este punto, ¿alguna consulta? Si me dicen ninguna también vale, ¿eh? Porque capaz que estoy hablando yo solito. A ver, o vamos con delay. Ok, no me dicen nada. Bueno, continuamos. Tercer punto. Y acá ya terminamos. Y la idea era media horita.
Vamos 15 minutos, así que vamos bastante bien. Si me quieren hacer una consulta, me la escriben y lo charlamos. Si no, hasta ahora me dicen todo bien, perfecto. Bien. ¿Cuándo rindo el recuperatorio? Hay gente que tiene que decidir qué hacer. Hay personas, es muy personal esto, pero yo pienso a nivel docente, no a nivel personal de ustedes. Yo siempre les sugiero a mis alumnos, si es que les llega a ir mal en un parcial, que lo rindan a fin de año. ¿Por qué? Primero, esa decisión de rendir el recuperatorio a fin de año va de la mano en rendir el recuperatorio a fin de año, va de la mano en tomar la decisión de rendir el final a fin de año. ¿Esto qué quiere decir? Si yo rendí mal el parcial de Splagno ahora, no lo voy a rendir en una semana, porque la realidad es que seguramente me falten varios ítems grandes. Nadie desaprueba porque me faltaron dos cositas. Uno desaprueba cuando realmente le faltan ítems grandes. O sea, es muy poco probable que si ustedes sepan el 60% del contenido necesario para aprobar, ustedes hayan desaprobado. Lo normal es que una persona, perdón, estoy como con la garganta un poco mal. Lo normal es que ustedes, si los desaprueban, los tienen que volver a examinar, los tienen que volver a desaprobar para desaprobar posta. O sea, les toman, por ejemplo, el teórico y les ponen un 2, les toman el práctico, les ponen un 6 y después les tienen que volver a tomar un teórico, en ese caso. Por eso las instancias son varias, o sea, es que es realmente necesario estar... o sea, los docentes se suelen dar cuenta bastante bien cuando una persona está o no está para aprobar. Dicho esto, yo creo que en una semana uno no llega a ver los temas y tener la confianza suficiente como para poner en juego el año completo de cursada. Esa es la primera cosa. Y segunda cosa importante es que si ustedes deciden rendir el recuperatorio a fin de año, implica que ustedes van a tener muchas más posibilidades de rendir el final a fin de año. Esperen un segundito, voy a tomar un poco de café porque estoy mal con la garganta. Bien, ¿por qué digo esto? Si ustedes toman la decisión de rendir el recuperatorio a fin de año, como por ejemplo el Desplasno, que en cuanto a contenido del final de anatomía, les estoy diciendo, será el 60%, 60-50% de todo el final de anatomía, ¿sí? Digamos que el 30% sería locomotor y el 20%, si fuese 50 Splagno, 30% locomotor y 20% de neuroanatomía. Además que van a rendir neuroanatomía recientemente, así es que es muy poco probable que ustedes, una vez preparen el recuperatorio de Splagno para diciembre, no se sientan lo suficientemente capaces para repasar locomotor y ya que rindieron recién neuroanatomía, no se presenten al final de anato en el mes de diciembre. Así que va de la mano. Si ustedes deciden, voy a rendir el recuperatorio de Splagno a fin de año, seguramente va de la mano con voy a rendir el final en diciembre. Mi humilde sugerencia es que rinden en diciembre, ¿sí? Bajo cualquier aspecto, tienen mucho más que perder y mucho menos confianza en rendir a una semana de haber desaprobado que rendir en diciembre. En cuanto a este aspecto, ¿alguna consulta, alguna pregunta de esto? Con que me pongan todo bien nuevamente, estamos bien. Tenemos un delay importante, ¿eh? Bueno. El penúltimo punto. Para el examen parcial no se estudia, el examen parcial se prepara. Esto para los dos grupos. Y esto ojalá que lo aprendan ahora y que ya no se les olvide más. Si ustedes vienen estudiando hace un mes, hace 2 meses esplanología, ustedes ya saben esplano. Lo que tienen que hacer ahora es ver lo que se está tomando y empezar a ustedes a practicar un speech, o sea, ustedes a hablar de ese tema. Por ejemplo, si yo veo que están tomando sistema cardionector de corazón o sistema de conducción
de cardíaca, yo tengo que saber ese tema. Lo sé si es que lo puedo decir. Entonces lo que tengo que hacer es escucharme diciéndolo a un espejo, a un compañero, a mi papá, a mi hermano, etcétera. Pero lo tengo que practicar. En esa práctica, yo tengo que preparar el examen, ¿sí? Nosotros no estudiamos para el examen, nosotros estudiamos todos los días para entender la materia y el examen parcial lo preparamos. Hay materias que son cortitas, ustedes cuando estén en cuarto o quinto año, no en cuarto, en quinto año van a tener materias que se cursan cada 2 semanas, o sea, ustedes cursan 2 semanas y rinden el final. Esas materias se preparan de forma diferente, pero en materias tan grandes como anatomía, ustedes tienen que estudiar todos los días un poquitito, entienden la materia y ustedes tienen que preparar el examen. O sea, hay gente que cree que estudiando, repasando y memorizando las cosas en la cabeza en silencio con el libro y dedicándole mucho tiempo, en silencio están preparando el examen parcial oral que van a rendir la semana que viene. No es así. Ustedes cuando tienen ese momento de estudio, es parte del estudio que estén callados, leyendo, resumiendo, repasando, recordando nombres, haciendo esquemas, etcétera. Eso está bien. Pero eso es una parte del estudio. El estudio, y en este caso el parcial, van a ser evaluados de forma oral. Por tanto, la forma en que tienen que preparar ese examen parcial es escuchándose pequeños speech de 1 o 2 minutos sobre los temas que ustedes están viendo que se están tomando y sobre los temas que ustedes ya saben que tienen que saber. Conclusión, uno no estudia para el parcial, uno estudia todos los días y prepara el parcial. Uno no puede estudiar para el parcial porque por ejemplo, ustedes dicen, no voy a estudiar para el parcial. Ustedes tienen que preparar el parcial en 2 semanas, ahora tienen, por ejemplo, días, una semana, preparen los temas para el parcial. No se pongan a estudiar lo que ya no saben. Traten de preparar, armarse un speech y trabajar con lo que tienen. Porque puede pasar que ustedes, por ejemplo, no sé, no saben nada de periné. Y probablemente, por no saber nada de periné, dediquen una semana completa a estudiar periné de cero, porque no saben nada de periné, y lo que supuestamente sí sabían, como por ejemplo cuello, yo les pregunto, decime más o menos cómo son las ramas de la carótida externa, y ustedes lo estudiaron, lo sabían, lo repasaron, pero no lo prepararon en una forma para de alguna forma decirlo en un oral. Y lo que ustedes consideraban que era algo muy fácil, como no lo prepararon, eso que sabían, no lo pueden decir. No sé si me estoy explicando. Si yo tendría poco tiempo y tengo que dedicarle el tiempo que tengo a algo, me voy a tratar de enfocar en lo que medianamente sé, preparar esos temas que medianamente sé y ver al menos algún temita que yo por ahí no sé, pero algo tengo que decir. Por ejemplo, si no sé nada de periné masculino, algo poquito de periné masculino, pero no por eso voy a dejar de preparar la rama de la carótida externa. A eso me refiero. Porque es probable que sea seductor para mí ponerme a estudiar de cero y en profundidad periné y no repasar ni preparar las ramas de la carótida externa. ¿En este punto estoy siendo claro o quizás no lo fui tanto? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Bueno, hay mucha gente que no se está presentando, ¿sí? Hay mucha gente, ya en locomotor, es obvio que al ser oral esto cambia, pero no sé si ustedes se dieron cuenta, hay mucha gente que no se está presentando, es normal. Ya en espeleología la cantidad de compañeros que ustedes van a tener en neuroanatomía se reduce bastante. Traten de persistir. Siempre tengan en mente que ustedes son en este momento estudiantes de esta materia, que es una de las primeras materias y una de las difíciles, digamos, de la carrera, por lo que implica, por la cantidad y todo eso, pero sepan que la responsabilidad de ustedes es estudiar. Ustedes no cometan el error de evaluarse y decirse a ustedes mismos que no saben, porque ese no es su rol en este momento. Su rol es estudiar y dedicarle el mayor tiempo posible para tener un buen resultado en este examen. El que les dice a ustedes si están o no están para aprobar es el docente. No saquen conclusiones previamente. Ustedes estudien, preocúpense en estudiar, van y el docente les dice a ustedes si están o no están para aprobar. Nadie va a pasar un mal momento
si es que ustedes son respetuosos, si es que ustedes no tratan de zafar con cosas que no saben. O sea, si ustedes mantienen las formas, no va a haber un mal momento en ningún momento del examen. La otra persona también entiende que quizás pasó algo y que por eso no lo prepararon como correspondía, pero el rol de ustedes en este momento es estudiar. No se pongan en rol docente porque ustedes no son docentes en ese momento y son los docentes los que les tienen que decir a ustedes si están o no están para aprobar. Conclusión, preséntense, vean cómo es el examen, escuchen a sus compañeros lo que les están tomando, preparen el examen, van y traten de dar lo mejor y lo máximo posible. No se cuenten el cuentito de que no me presento porque no estoy para aprobar, la voy a estudiar y la voy a aprobar en el recuperatorio directamente. Porque eso hay un montón de factores ahí que no están del todo bien. Primero, si no se presentan eh, porque no saben, eso es lo que ustedes creen. Siempre, sobre todo en espeleología, ustedes no van a saber. Siempre no van a saber. Yo tengo alumnos que, de hecho, sin ir más lejos de alumnos que están acá en el vivo, que se sacaron un 9, se sacaron un 10 y en los simulacros se sacaban un 3, un 4, ¿sí? Y ellos tendrían que decir, no, no sé porque me está yendo mal, no sé, no me presento. No, ellos fueron, se presentaron y sacaron un 9, un 10. Conclusión. No es su rol en este momento decir están o no están para aprobar. Ustedes están siendo estudiantes y se termina el módulo de Splagno, por lo menos esta parte, cuando ustedes se presentan al examen. Esa es su función, eso es lo que tienen que hacer y punto. Y aparte, si no le den muchas vueltas a lo que va a pasar, cómo me voy a sentir, porque eso no va a depender y no tienen cómo cambiar esas cosas, más que tener una buena actitud, ser respetuoso, ir y tratar de que el docente les diga realmente si considera o no considera que ustedes están o no capacitados como para decir aprobé el módulo de tecnología. Así que es simplemente eso, pero tienen que presentarse sí o sí. Eso es lo que les sugiero humildemente. Y para terminar, y justito, 28 minutos, ya con esto terminamos. Una de las cosas que pasó esta semana y que me parece bastante relevante, voy a tomar un poquito de café porque me estoy muriendo, es que le subí un hilo del Nobel que tenemos de nuestra facultad, que es Leluar. Me parece muy importante un comentario que me hicieron como diciendo, no sé si lo vieron en las historias de Instagram, puse ¿cuántas veces rindió el final Leluar de anatomía? ¿Cuántas veces rindió el final de anatomía? Hay gente que dice que lo rindió 5 veces, hay gente que dice que lo rindió 4 veces el final. En esa época, rendir el final de anatomía era otra experiencia, era completamente diferente. Pero yo creo que hay gente que se lo tomó de una forma y hay gente que se lo tomó de otra forma muy distinta a esa historia que subí al Instagram. Que una persona tenga tremendo reconocimiento académico como es el que le den un Nobel, un premio Nobel, es importantísimo. Y yo eso lo puse básicamente para que se den cuenta que hay veces en las que uno se encuentra con determinadas barreras que uno tiene y que las tiene que pasar y después que las pasa las cosas resultan y a veces lo que parece que es difícil, una vez que se pasa, empiezan a abrirse otras puertas que por ahí otras cosas que ni siquiera tenemos en mente que pueden llegar a pasar. Como por ejemplo, quizás si yo les digo a ustedes, van a rendir el final de anatomía y lo van a desaprobar, no una, ni dos, ni 3 veces. O sea, ya 3 veces implicaría que la tienen que recursar, porque no sé si saben, pero el final de anatomía solamente lo pueden rendir 3 veces mal. Sino que 4, ¿cómo se tomarían eso ustedes en este momento? Quizás con vergüenza, quizás con hubo muy difícil, o no, si ya me decís que voy a tener que rendir las 4 veces, ni me meto a estudiar medicina, o sea, todo lo que implica rendir un final 4 veces mal, con la gente que lo rodeó en su momento a Leluar cuando era joven,
lidiar con sus compañeros que por ahí ellos se aprobaban, o sea, todo el contexto, ¿no? Que tuvo que revertir esta persona el primer año de su carrera y que después terminó siendo un Nobel y siempre desde la humildad, porque, por ejemplo, este autito, los que no son argentinos no lo conocen quizás, pero es un Fiat 600, un auto muy común en una época determinada, bastante sencillo. Otra foto que me gustó mucho es esta, que este es de su laboratorio de investigación. Y en esta época, ustedes no tienen por qué saber esto, pero si ustedes entran a las oficinas del decano o a la oficina o sea, si van a por ejemplo, a la biblioteca de alumnos, no, pero la biblioteca de profesores, hay lugares en nuestra facultad que son icónicos, que tienen ya como de entrada, con ver la aula magna, las sillas de la aula magna, es todo imponente, todo grande. En esta época ya era todo así. Y el tipo era conocido dentro de su oficina porque él se sentaba en esta silla de mimbre, acá toda, que cumplía su, su objetivo, que era que él simplemente ser una silla. Ustedes no tienen por qué saber, pero hay tremendas sillas en la facultad que de un grado de ostentación enorme. Y eso hablaba mucho de este tipo. O sea, imagínense, un tipo que superó esto de tener que rendir 4 veces el final. Que, si ustedes se dan cuenta, su guardapolvo está roto. Siempre se veía así, así pensando, meditativo, mirando al horizonte. Bueno, esto es una foto. Este es el Fiat 600 que les digo. Los invito a ver biografías del Eluard y al final le terminan dando el premio Nobel y ni él lo creía. De hecho, hay entrevistas donde él habla cómo fue cómo sucedió esto cuando lo llamaron, etcétera. Es toda una linda historia para investigar. Así es que cuando yo subí eh, a las historias esto de que cuántas veces había rendido mal el final de Anatomía Leluar, era en ese entorno de cosas, ¿no? Como la historia de superación, la historia de lo que él significa para nuestra facultad, no es solamente el premio Nobel, es todo una como una representación de la humildad dentro de un contexto de ostentación, porque créanme que hay mucha ostentación en nuestra facultad, aunque ustedes no lo creen y aunque ustedes no lo vean. Y este tipo, cómo se manejaba con la humildad que se manejaba, y yo creo que en parte también tuvo que haber sido por lo que, por lo que pasó. Básicamente, ser evaluado en una materia en esa época tan importante como anatomía 4 veces al menos mal, no tuvo que haber sido para nada lindo haber pasado por eso, y menos revertir esa situación, seguir, meterse en la investigación. Él tuvo un problema con la parte asistencial de medicina también, pero bueno, esa es otra historia. Pero nada, se los dejo como ejemplo de humildad que tenemos en nuestra facultad, no por haber ganado el premio Nobel, sino por lo que él representaba en sí, con lo que hacía, en fin. Si pueden, véanlo, léanlo, hay libros escritos de este tipo, y la verdad que vale la pena darse el tiempo. Así que eso, si tienen alguna pregunta, buenísima, me la hacen ahora y la contesto. Si no tienen ninguna consulta, entonces, este hilo ya lo tuiteé, ¿sí? Lo dejé en el perfil de Anatomía Lío de Twitter, así es que si no tienen Twitter lo buscan, lo googlean y se los dejo acá todos los links. ¿Sí? Buenísimo, si no tienen ninguna consulta, a los que son mis alumnos, mañana vamos a tener un vivo a la noche sobre neuroanatomía. Vamos a hablar un poquito de todo lo que corresponde en cuanto a bibliografía, sobre todo para la gente que ya empieza en 2 semanas a cursar. Y bueno, eso. Muchos éxitos a todos. Espero que los que hayan rendido les haya ido bien. Los que no hayan rendido bien, espero que se den el tiempo para entender qué cosa tienen que cambiar de su sistema de estudio. Y los que vayan a rendir la semana que viene, les deseo muchos éxitos y traten de repasar los temas y preparar el examen, que es diferente a pretender entender absolutamente todo lo que no saben, lo que saben y que no saben en estos últimos días de preparcial. Alguien puso un agobero.
Leluar un agobero. Sí, era un gran agobero Leluar. Igual Leluar no nació en Argentina, pero por un tema con sus padres, pero él es argentino, así que sí también puede ser agobero. Eh, bueno, muchísimos éxitos y nos estamos viendo Voy a tratar de hacer estos pequeños podcasts los días viernes a la noche, que normalmente no tengo clases con mis alumnos y lo voy a hacer acá de forma pública para que quede. Lo estoy grabando, así que seguramente lo suba como podcast y después como video en YouTube, por si se los quieren compartir a sus compañeros. Y lo voy a subir acá abajito después del hilo. En el hilo lo dejo como última publicación. Lo voy a poner acá abajito. ¿Sí? Nos estamos viendo. Buen fin de semana a todos. Chau, chau.